Miércoles 16 de octubre 2024 después de Cristo. Bienvenidos a una nueva edición de Tercer Turno. Cohecho reiterado, es decir, solicitudes de beneficios a cambios de favores. ¿De quién estamos hablando? De una figura que está en la palestra y no por las razones correctas. O sí, por las razones correctas. Pero quizás lo que tiene que ser correcto es que se haga algo con eso. Porque hasta ahora lo que se siente es impunidad, es abuso de poder, es la sensación de que los que tienen acceso al privilegio, y a veces ese privilegio se llega de forma bien cuestionable, pero ellos están bien y el resto estamos mal. Manuel Guerra se llama la persona. Fue fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, una de las fiscalías más importantes del país. Esa junto con la Centro Sur probablemente. Y bueno, él habría solicitado cargos en el Consejo de Defensa del Estado y la Universidad San Sebastián como retribución a favorecer a personas que debía perseguir jurídicamente. Esto en el contexto del caso Hermosilla. Le dicen caso audios, pero en verdad hay un puro audio, lo demás son puros chats. Caso chat debería ser. Se lo hizo ahí a los colegas de La Tercera, el Mercurio, que... un audio nomás. Sepárame el ex del sustantivo, el prefijo. Yo no le quiero hacer caso a la RAE, así. Para que lo mantengamos como línea estética. Es una decisión estética e ideológica de no mantenerlo. Ex fiscal Guerra. Prevaricación administrativa, ya que logró un fallo judicial en contra de los deberes del cargo. Guerra habría favorecido intereses privados en los casos que debía investigar, incumpliendo sus responsabilidades como fiscal del Ministerio Público para proteger a empresarios y políticos, omitiendo pruebas claves y modificando la calificación de delitos graves como cohecho y soborno en la causa Penta contra los Carlos Alberto Delano, Carlos Eugenio Lavín y además un subsecretario de minería del primer gobierno, Sebastián Piñera, que estuvo involucrado, que siempre trabajó en el caso Penta, después llegó a trabajar al Poder Ejecutivo y desde ahí operó, como muchos de los que operan en este caso, más que cumplir sus funciones atingentes al cargo. Violación del secreto, es decir, filtración de información confidencial. Se acusa a Guerra de haber comprometido detalles de los casos que manejaba en su rol de fiscal, lo cual comprometió la integridad de las investigaciones judiciales. Estos son los delitos que le imputan los abogados Mauricio Daza y María Inés Horvitz a raíz de los chats entre Manuel Guerra y Luis Hermosilla, que además de frases que ya son parte de la cultura pop, la ucraniana, la marihuana, los que han salido de Guerra también, que son de una indignidad. Bueno, para analizar el futuro de esta investigación y todas sus implicaciones, bienvenido a Tercer Turno. Ciudad. Decía fuera de cámara que actualmente mucha gente la ve como una heroína por la acción judicial que tomó ante tanta impunidad, ante la sensación de que hacen lo que quieren. Y bueno, hay ahora una acción judicial, una querella en contra de Manuel Guerra. Y una de las querellantes, ya lo mencionaba en la introducción, es María Inés Horvitz, abogada, ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, y que está haciendo una luz, una voz, una figura que nos da cierta esperanza de que haya eso que parece que ya se perdió con todo esto que pasa en la Corte Suprema, en la PDI, en el Ministerio Público, de la justicia. El sentido de justicia está realmente relativizado actualmente y en medio de la crisis de seguridad, estos hechos de corrupción y de operaciones políticas ocupando los organismos del Estado realmente generan desesperanza en la ciudadanía. María Inés, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, cuénteme de esta querella, porque mucha gente dice, ¿se reabre el caso Penta? ¿Se les puede volver a juzgar? ¿En qué consiste? A ver, primero aclarar que nuestra querella es una acción penal, personal,
contra el señor Guerra y contra el señor Hermosilla. ¿Con justicia personal se refiere a que son personas naturales las que lo hacen? Lo que ¿No quiero decir ostentando que- un cargo? Lo que quiero decir es que no es contra una resolución que fue dictada de manera fraudulenta por todas las manipulaciones que hizo del caso el señor Guerra. O sea, una cuestión es la responsabilidad penal de ambos por lo que ocurrió en el año 2018. Y otra pregunta es qué va a ocurrir o qué puede ocurrir si se declara responsabilidad penal de ambos en relación a lo que ocurrió en Penta y por lo tanto si se podría reabrir el caso. No sé si queda clara Sí, sí. las dos. A mí al menos me quedó claro. Y entonces, claro, son diferentes preguntas. Yo, en mi opinión, respecto a la primera, creo que los antecedentes que ya son de público conocimiento respecto a lo que hicieron ambos y tal vez también en concomitancia con el señor Chadwick, fue el fundamento principal de por qué se llegó a las clases de ética, no ya al pago de multas únicamente por delitos tributarios y se nos excluyó. Esa es una primera cuestión, o sea, estoy hablando como querellante, ¿no? Se nos excluyó de la causa y se nos impidió perseguir los delitos de corrupción. Y otro tema que tendría que verse, qué alternativas hay. Yo ya esbocé en una entrevista la posibilidad de argumentar que en la medida que hubo un fraude en ese, un comportamiento fraudulento por parte de Guerra en esa audiencia que derivó en lo que ya conocemos, podríamos argumentar de que hay lo que se llama en general en doctrina cosa juzgada fraudulenta, ¿no? Que se ha planteado también respecto de casos de violación de derechos humanos, donde, no sé, ustedes recordarán que hubo muchos casos que fueron fallados por tribunales militares o en que se aplicó la ley de amnistía, el decreto de ley de amnistía, y que por diversos, o la prescripción, y que por fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hubo que reabrirlo a pesar de que había cosas juzgadas. Entonces, eso hay que explorarlo. No puedo adelantar en este momento si hay viabilidad en ese ámbito, ¿no? Pero es algo que hay que explorar. Desde el punto de vista, le hacía la pregunta, ¿esta querella responde a personas naturales? ¿Desde qué lugar se hace la querella? No, ambos están imputados como funcionarios públicos. Uh-huh. Nosotros estamos entrando en esta causa, que ya fue, en esta querella que ya fue declarada admisible por el tribunal, invocando una norma del código que permite a cualquier persona que tenga domicilio o residencia en el lugar donde se perpetraron los hechos, para interponer querella en contra, en este caso, de funcionarios públicos por delitos contra la probidad pública, ¿no? Y nosotros invocamos eso y eso fue admitido por el tribunal, de tal manera de que nosotros estamos sosteniendo que respecto de Guerra, el delito es de cohecho, propiamente tal, cohecho en el sentido que el funcionario público que solicita, ¿no es cierto?, beneficios indebidos con infracción a los deberes de su cargo, que es una figura agravada. Voy a dar una explicación adicional en relación a ese punto. Y luego, y además de los demás delitos que tú ya referiste, pero respecto de Hermosilla, nosotros estamos sosteniendo que él era funcionario público a la época de los hechos. Él era un asesor contratado durante todo el gobierno, los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera. En el Ministerio de Interior se le pagaba una remuneración mensual y eso, para efectos penales, es considerado un funcionario público, porque el concepto de funcionario público a efectos penales es más de carácter funcional que formal, ¿no? Si desempeña funciones públicas. Y en virtud de eso, nosotros consideramos que tenemos legitimación activa para imputarle soborno, que es un delito que lo puede cometer tanto un particular como un funcionario público. Usted en entrevista ha mencionado que el ex fiscal Manuel Guerra es un traidor, que fue un traidor al sentido de justicia, al sentido de esclarecer verdad en un caso de la magnitud de Penta. ¿Por qué un traidor?
A ver, no solamente un traidor con respecto a la institución que yo representaba en esa audiencia, porque de manera alevosa nos excluyó, o sea, a sabiendas que lo que iba a hacer, y impidió por todos los medios de que nosotros supiéramos de esa reforma, del contenido de esa reformalización. Yo creo que traicionó su función, traicionó al Ministerio Público. Es decir, toda la grave crisis que está viviendo el Ministerio Público, donde hay un malestar generalizado, donde hay críticas internas, donde incluso se despidió a una importante fiscal como Imay Ortiz por razones políticas, que no sabemos a todo esto en qué medida estos chats entre Guerra y Hermosilla fueron determinantes para que Hermosilla incidiera en la decisión de despedirla del Ministerio Público, a pesar de que era una muy buena fiscal y estuvo mucho tiempo, yo la he conocido personalmente en algunas capacitaciones. Entonces, todos estamos sorprendidos porque nos vamos dando cuenta por qué han sucedido las cosas. Y esas cosas estaban totalmente ocultas. Y eso es lo terrible con la corrupción, porque la corrupción es una actividad que se lleva a cabo subterráneamente y es la única forma en que pueda ejecutarse. No puede ser a la luz pública, porque la persona tiene una doble vida, doble faz. Una en que retóricamente adhiere a estos patrones de conducta de probidad y habla sobre la importancia de la corrupción y perseguirla, pero por otro lado se desfasa, ¿no es cierto? Y en su vida privada hace todo lo contrario. Entonces, yo no sé cómo pueden vivir con ese desfase, incluso de imputarle a otros que son corruptos, etcétera, y no se les produce esa disonancia cognitiva, ¿no? Esa cosa de, bueno, ¿cómo puedo sostener de manera tan cara de palo, perdón la expresión, ¿no? Una función que justamente reprocha y persigue aquellos comportamientos que ellos mismos están llevando subterráneamente. Probablemente había para intentar entender su psicología, una disociación entre las dos personas, que son la pública y la privada, que estaba siendo un operador político de la derecha. Ya vimos los chats que publicó The Clinic, donde incluso le pregunta cuál es la posición del gobierno para saber cómo actuar en función de eso, o sea, esperando instrucciones, básicamente. Absolutamente. Un mocito, como lo llamó Daniel Matamala en su columna en La Tercera. Y en esa línea, el ex fiscal Guerra se coordinó, hizo una función de estar siendo el nexo entre los objetivos que tenía el gobierno, la derecha, los penta, como usted los llama, a los Carlos, y también de manipular, que eso es lo otro, no es solo coordinar, sino que también operar para, por ejemplo, suprimir los hechos más graves que sustentaban las acusaciones de cohecho y soborno, favoreciendo a los empresarios. Y aceptando las renuncias también, induciéndolas de alguna forma, de Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, que eran quienes la ciudadanía veía que hubo unos fiscales que realmente estaban persiguiendo y haciendo su labor bien. Él hace toda una operación también para sacarlos del caso y también excluirla donde usted está trabajando, al Consejo de Defensa del Estado. Empieza a no contestarle las llamadas, o cuando le contesta con un tono distante, empieza a no mandarle los documentos de la formalización. O sea, de verdad, algo pasó en el camino, porque usted ha dicho que al principio el fiscal Guerra parecía comprometido, había hecho declaraciones en función de llegar hasta las últimas consecuencias, y de repente cambió en el camino. Entonces, ¿quién es el fiscal Guerra? ¿Le pasó algo en el camino? ¿Cambió? ¿Siempre estuvo esperando que le llegara la venia de Chadwick, de Hermosilla, del piñerismo, para poder operar? Usted, que lo conoció, conversó con él, hasta llegó a trabajar por la relación que tenía desde el Consejo de Defensa del Estado con el Ministerio Público, particularmente la Fiscalía Metropolitana Oriente. Le quiero preguntar por el fiscal Guerra, humano y trabajador en el rol que ocupaba. Yo creo que muchas de las preguntas que usted me hace debiera contestarlas a un psiquiatra. Francamente, yo no puedo decir que lo conocía tanto, porque en realidad mi vinculación en el caso estaba mucho más relacionada con los ex fiscales Gajardo y Norambuena, con los cuales jamás tuve
un problema. Nunca dudé de su probidad, hicieron todo lo que pudieron y también está esa frustración, ¿no? Que se manifiesta en las entrevistas que han dado, donde dan cuenta de lo sorpresivo, de lo absolutamente obsceno de su comportamiento, ¿no? Es decir, un comportamiento que uno no se puede, está pornográficamente a la vista, ¿no?, de todos los ciudadanos, de cómo operó este sujeto, ¿no? Y yo, de alguna manera, debo decir que me alegro que se supiera, porque yo, desde el día 1 que ocurrió todo esto hecho, he tratado de dar a conocer lo que ocurrió. Evidentemente es una cuestión difícil porque hay muchos temas técnicos que cuesta explicar. Hice los reclamos correspondientes, hicimos todo lo que había que hacer desde el Consejo de Defensa del Estado, pero claro, estaba esa ¿no es cierto?, esa cosa que me generaba una gran amargura de no poder desentrañar qué es lo que le habían ofrecido. Algo no le cuadraba. No, algo le habían ofrecido. Si esto era obvio que usted algo lo sabía el 2015, 16, 2017 lo tenía. Yo ya lo tenía claro. Lo tenía claro. Y ahora tiene la certeza de aquello. Ahora ya tengo la certeza de eso, y no solamente eso. Imagínense que el año 2009, fines del 2009, cuando ya había sido electo el expresidente Piñera, se estaba generando esta transacción en paraísos fiscales para la venta por parte del Family Office de Piñera a los pentas del proyecto Dominga, en una de las cuyas cláusulas se decía que un pago se iba a condicionar a que no hubiera obstáculos, sobre todo medioambientales, para desarrollar ese proyecto en la cuarta región. En ese momento, lo único que sabíamos es que Wagner había trabajado toda la vida con los pentas, que extrañamente lo designan subsecretario de Minería, no teniendo mucha expertise en la materia, y que había, ¿no es cierto?, favorecido en todas las instancias ese proyecto, ¿no? Que si hubiéramos sabido en esa época que además había una cuota que estaba pendiente de pago y supeditada o condicionada a que no hubiera obstáculos de tipo administrativo, nos hubiera dado más luces, además, de qué es lo que estaba haciendo Wagner dentro del gobierno de Piñera en relación a los pentas, ¿no? Eso después, esa causa la llevó el señor Guerra, que había estado en esa audiencia. Entonces, tú dices, bueno, este señor realmente de fiscal nada, o sea, nada. No sé, yo hasta ahora no he podido indagar qué causa realmente llevó a puerto. O sea, hasta ahora lo único que veo son entierros. Todas las causas en las que se están indagando, Exalmar, Proyecto Dominga, Penta, Cascá, hay entierros. No hay ningún tipo de actividad persecutora que uno pueda decir fue eficiente, realmente se enderezó a esclarecer los hechos y a establecer las responsabilidades penales. Entonces ya esto es el acabose, y si con esto termino, pues me parece importante. Yo hace rato que también estoy diciendo que a mí me parece que la falta de controles sobre el Ministerio Público, eficientes, realmente existan, ¿no? Los autocontroles que tienen, ¿no es cierto?, desde el Fiscal Nacional hacia abajo, si no existen esos controles, la corrupción se florece allí donde hay oscuridad, donde hay opacidad, donde no hay controles. Entonces, no es difícil vaticinar que si esto no se enfrenta institucionalmente pronto, no vamos a tener solamente el problema del Poder Judicial, vamos a tener el Ministerio Público, ya lo hemos tenido con la PDI, ya lo hemos tenido con Carabineros, ya lo hemos tenido con los militares. Entonces, por favor, si es una cosa básica la transparencia. Es decir, lo que es público tiene que ser transparente a la ciudadanía. La gente que ejerce en los poderes públicos lo hace como servidores, o sea, debería servir ¿no es cierto?, a la ciudadanía y no servirse a sí mismo de los cargos. Entonces, ¿por qué no transparentar todo? No entiendo la lógica de ocultar las inhabilidades, de ocultar las cuentas bancarias, etcétera, cuando lo lógico es que si tú decides ser funcionario público, tienes que estar disponible para que te controlen en todo sentido. Eso, Sebastián. Manuel Guerra, el fiscal topo,
se llamó un perfil que hizo Quique Mujica en The Clinic, donde plantea básicamente que su función, como usted dice, no era ser fiscal, era ser un topo, alguien que estaba filtrando información, un agente inmiscuido y disfrazado No, pero te en un corrijo, cargo. no solamente informar, él llevaba las causas. Claro, no solamente es un nivel mayor. es mucho, o sea, es mucho porque, más grave. O sea, pero mucho- también era topo, pero además manipulaba en beneficio. Y a mí me llama la atención porque si uno mira los tweets que tenía en esa época, él, por ejemplo, escribió en mayo de 2016: la corrupción en Penta, Secuima y Corpesca, el Milico Gate, la estafa piramidal y cabal tiene un elemento en común: la codicia, obsesión por dinero. Parece estar hablando de sí mismo en una crítica que hace como a causas, más encima hasta Penta, hasta SQM. Entonces, una locura. Y hace un paralelo entre esta novela de Robert Louis Stevenson, el reputado doctor Henry Jekyll, y Edward Hyde, que tenía una doble personalidad, como si eso fuera su vida pública distinta a su vida privada, porque ahora que podemos recordar la vida pública, está registrada en notas de prensa o en su activo Twitter, que en algún momento paró, contrastando con lo que iba apareciendo en los chats, y de verdad, o sea, estaba interpretando un rol, era un actor. Tiene otro tweet, el 13 de agosto de 2016, donde retuitea a Marta Lagos, y el retweet decía: la crisis que estamos viviendo es más bien la crisis de las apariencias. Ahora vamos viendo que nada era lo que parecía ser. Está hablando de él mismo, o sea, es como esa gente que deja pista en una trama para ir descubriendo. O es de un nivel de descaro, sinvergüenzura. Y ocupo sinvergüenza como la literalidad de la palabra. No tiene vergüenza. Yo agregaría que le pasó lo mismo a Hermosilla. Todos estos personajes oscuros cuentan con la impunidad. Esta es la clave. O sea, cuando tú te enfrentas en el poder con la creencia de que las instituciones son débiles, de que no va a haber una reacción pronta, de que que además que con tu poder vas a poder evitar que se conozcan ciertas cosas, ¿no? Solamente un error es lo que permite destapar todas estas cosas. O sea, esto está claro. Si nosotros no hubiéramos tenido el audio de Leonardo Villalobos, que hasta ahora ya habría que hacerle casi un homenaje. Ella está en la cárcel de mujeres en estos momentos. En la cárcel de mujeres. De verdad que es una cosa increíble. No hubiéramos sabido todo esto que está produciendo un trastorno mayor de nuestro sistema institucional, que todos consideran gravísimo, lo hemos escuchado en las acusaciones constitucionales. Y sin embargo estaba allí. Yo lo veía claramente ahí. Entonces cuando me dicen: oye, pero tú dijiste algo muy verdadero, y yo digo: pero yo dije algo que es evidente, verdadero, pero nadie se atreve a denunciar. Nadie denuncia porque está este tema, ¿no?, del poder, del miedo a las represalias, de que te echen, de que pierdas, ¿no es cierto?, el beneplácito o los favores de esta casta, ¿no es cierto?, que no quiero emular a Milei, pero de un grupo de personas que efectivamente creen que gozan de esa impunidad, y por eso también hablan de la manera obscena en que hablan, porque no creen que van a ser jamás descubiertos. Cuando son descubiertos queda esto. Y esto también habla mal de nuestras instituciones, porque significa de que, y también lo he dicho, ¿no?, que las instituciones no están funcionando en términos de fiscalizar apropiadamente. Tiene que ser siempre errores, ¿no es cierto? Hugo Bravo o el martillero, ¿no es cierto?, en el caso Penta, que fallece y entrega todos los antecedentes del Servicio de Impuesto Interno, y de ahí se descubre toda la trama. Luego lo de Cabal, también un señor de la CNI que hace una denuncia contra Cabal en la revista ¿Qué pasa?, ¿no? Todo eso, y ahora mismo también, ¿no?, un audio casual que tenía otros fines, y sin embargo miren lo que has generado. Entonces yo creo que la pregunta que también hay que hacerse: bueno, ¿qué pasa con nuestras instituciones? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tomamos nota de que aquí no es simplemente un problema penal en el sentido de ya
las sanciones penales que correspondan a los funcionarios públicos. Esto está dando cuenta de un problema grave a nivel de cómo están diseñadas las instituciones en nuestro ordenamiento jurídico, de cómo están operando los órganos fiscalizadores y también, obviamente, pero eso ya no es algo que se pueda enseñar en las escuelas, el tema ético, ¿no? Si no hay ética, que eso es algo que es muy difícil enseñar cuando uno ya está adulto, que uno lo va aprendiendo a medida que va creciendo y viendo el ejemplo de otros. Entonces, obviamente, esto es un caldo de cultivo explosivo. Estamos conversando con María Inés Horvitz, abogada, querellante actualmente contra el exfiscal Manuel Guerra, junto a Mauricio Daza e histórica consejera de defensa del Estado. Y vamos a seguir conversando, pero antes quiero hacer la mención al Festival Fútbol Cine Tocopilla 2024, que ya está aquí, y tú puedes ser el próximo gran cineasta con premios espectaculares. 5 categorías, incluye un galardón que es un viaje a París para ver jugar a Christiane Endler, nuestra capitana. Se retiró ya de la selección, pero bueno, vaya que alegría nos dio. Y hasta $1.000.000 para el mejor cortometraje. Puedes participar con un corto grabado de tu teléfono, cámara digital o cualquier dispositivo audiovisual. Es así de fácil, no importa si tu corto es ficción, documental o animación. Lo importante es que cuentes tu historia, sé parte de esta experiencia inolvidable. Está todo en www.festivalfutbolcine.cl. Sube tu cortometraje antes del 9 de noviembre. Te queda tiempo, casi 3 semanas. Además, hay un taller de inteligencia artificial a cargo de Nicolás Copano. Y si quieres participar, en copano.gmail.com puedes inscribirte. Y es un taller gratuito de inteligencia artificial. Acá mi compañero escribió que no te pille la máquina, Editorial Planeta, así que algo sabe de inteligencia artificial y los puede guiar porque cada vez va a ser más necesario en el día a día. Y hay que dominarla para que no te domine a ti. No pierdas esta oportunidad en el laboratorio Turno, en este mismo lugar donde estamos haciendo esto. El fútbol y el cine, a propósito del cine Tocopilla, están más unidos que nunca en esta iniciativa presentada por SQM Soluciones para el Desarrollo Humano y la Fundación de la Cámara Chilena de la Construcción. Seguimos haciendo tercer turno con María Inés Horvitz y quiero pedirle al José Miguel Aravena, que está en las gráficas y los controles, que me ponga la imagen que compartió el periodista de investigación Sergio Jare Román, que estaba en el matinal de Chilevisión, al momento en que se filtran los audios, y estaba junto al exfiscal Gajardo. Sube un poquito la imagen para que se pueda ver bien. Agrándala más arriba, que se quede más centrado. Ahí, eso. Y ahora acerca, zoom. Mira, todo esto en tiempo real. Dale un zoom, ahí. Ahí se nos pasa un poquito, porque el fiscal, si ustedes lo ven, está con una sonrisa de oreja a oreja, mientras de fondo están los chats donde habla de cómo querían dejarlo fuera del Poder Judicial. No, del Ministerio Público. Del Ministerio Público, perdón. Que ríe último, ríe mejor, dicen algunos. ¿Cuál fue su reacción al momento de enterarse de esto y ver la operación y que quedara desnudo el rey, como se dice? Bueno, es que son sentimientos encontrados, porque por una parte es como yo tenía razón de que había algo muy oscuro y muy opaco detrás de esto, que no era simplemente un error o una actuación en el que buscara, por ejemplo, terminar la causa porque que ya no quería seguirla o porque no quería llevarla a juicio. O sea, podían haber habido explicaciones que a otros abogados o fiscales les hubiera podido satisfacer. A mí no. A mí siempre me pareció que su comportamiento fue tan cambiante, tan llamativamente voluble, que obviamente me generó suspicacia desde el día en que empezó a tener ese comportamiento, y por lo tanto yo me di cuenta que algo se venía tramando y explotó ese día 3 de julio de 2018. Obviamente saber todo esto me genera, por una parte, bueno, por fin se supo. Por otra parte, es terrible a veces tener la razón. No hubiera preferido no tenerla. Yo realmente, mientras trabajé en el Consejo, me creí el tema de que era muy importante perseguir este tipo de comportamientos que socavan completamente el Estado de Derecho y las instituciones, y ya sabemos la falta de confianza que existe en ellas.
Y por eso puse mucha energía y mucho más de lo que incluso mi cargo me exigía. Estaba mucho en las audiencias, me preocupaba de conversar con los abogados, ¿no es cierto?, de establecer estrategias conjuntas, de hablar con los fiscales. Yo quiero decir también que hay muchos fiscales correctos. O sea, esto no es una bolsa de gatos, o sea, donde todos puedan ser metidos en el mismo saco. Pero obviamente me preocupa que no haya una respuesta rápida, ¿no?, clara, oportuna, para dar la señal de que esto no puede ocurrir. Ahora me acabo de enterar que ya se ingresó el proyecto de ley, entiendo yo, lo anunció el ministro de Justicia, señor Cordero, de que se va a cambiar el sistema de nombramientos judiciales, se van a separar el gobierno judicial con las tareas jurisdiccionales de los jueces y un montón de otros de aspectos de ese proyecto que me parecen muy positivos, pero quiero recalcar la importancia de también mirar hacia el Ministerio Público. Es una institución muy importante. Yo siento que también en alguna medida es responsabilidad mía. Yo participé en la reforma procesal penal de su origen y obviamente me preocupa mucho lo que pueda ocurrir con la institución si no se adoptan rápidamente algunas reformas legales importantes que hay que hacer. El fin de semana salió una entrevista a Jorge Abbott donde hablaba, hace harto tiempo no hablaba respecto al caso Penta, y dijo que el fiscal Guerra venía heredado del periodo Sabás Chaguán, ahí como tirando un poco la pelota para el lado. Bueno, Jorge Abbott también fue muy cuestionado en su momento, ahí tuvo poca entrevista, recuerdo una de Matamala. Y ahora también ha hablado Ángel Valencia, el actual fiscal nacional, que hubo un aniversario el día de ayer del Ministerio Público, el aniversario 25, no tiene tanto tiempo de existencia y vaya que ha cambiado la forma de perseguir los delitos, en estos casos financieros. Y ahí quiero preguntarle qué le pareció la actuación, primero las declaraciones que dio Jorge Abbott en la tercera, y después por otro lado lo que está haciendo actualmente Valencia, que primero dijo que no había hablado con Hermosilla, después que sí también, más allá de que puedan ser atendibles las razones por las que habló, sigue menoscabando la confianza. O sea, si nos están tirando información a cuentagota, mintiéndonos un poquito, por aquí, por allá, ¿cómo vamos a sostener la confianza en esta institución que es muy importante para el país, perseguir los delitos? ¿Cómo ve usted actualmente el estado del Ministerio Público a propósito también de las declaraciones de Abbott y de Valencia, el actual fiscal nacional? A ver, no sé si puedo primero decirte que así como ahora en las acusaciones constitucionales se habla de forma muy categórica de la importancia, la independencia y la imparcialidad de los jueces, y que los jueces no solamente tienen que ser independientes e imparciales, sino parecerlo, que obviamente las puras sospechas pueden menoscabar, ¿no es cierto?, las instituciones que tienen que ver con la administración de justicia, y que tienen un estándar de comportamiento mucho más alto que el resto de los mortales. O sea, tomar la decisión de ser juez es una decisión muy importante en la vida de uno, porque obviamente tiene muchas restricciones. Y yo diría que algo parecido debe darse respecto de los fiscales del Ministerio Público. ¿En qué medida? En que ellos son los que persiguen justamente los delitos y pueden con su comportamiento afectar bienes jurídicos muy importantes de las personas, como es la libertad, ¿no? Y por lo tanto tienen que tener cierta autoridad moral también, porque si ellos están persiguiendo delito de corrupción y resulta que se descubre que tienen, ¿no es cierto?, algún compromiso, yo no estoy ni siquiera imputando, estoy diciendo algún compromiso con actividades irregulares o corruptas, obviamente se desploma esta institución. Hay que recordar que en el año 2018 se hizo una importante reforma a los delitos de corrupción, en que se introdujo un delito que significa que hay cohecho por el solo hecho de solicitar un beneficio en razón del cargo, un beneficio indebido en razón del cargo. El solo hecho de solicitarlo, o sea, ya eso es cohecho. Entonces, hay que entender que muchas cosas que antes obviamente estaban naturalizadas, porque no había una reacción social negativa hacia ello, ya cambió el escenario.
Ya no se pueden solicitar beneficios de ninguna naturaleza si se está ostentando un cargo público. Hay que anotar todas las reuniones que puedan tener alguna sospecha de que hay, ¿no es cierto?, conflictos de interés, como en el lobby. Es decir, hay una serie de deberes que debieran estar mucho más claros para los funcionarios públicos, de tal manera que no haya una zona oscura donde ellos puedan decir, no, es que yo creí que no debía hacerlo, o sí debí haberlo hecho, pero pucha, no me acordé, o no estimé que no era necesario. Entonces, primera cuestión respecto a Valencia, yo creo que si él realmente tiene amor por la institución y le preocupa la institución, tendría que dar razón muy clara y coherente de todos sus contactos con Hermosilla y cómo fue, ¿no es cierto?, el tema de los contactos que haya tenido antes de ser nombrado o designado fiscal nacional, que hayan podido tener intervención en su designación. Porque obviamente ya sabemos que en general esa es la forma en que se actuaba. Pero es bueno saberlo, por último, para saber si tiene inhabilidad. Yo he repetido hasta el cansancio que es necesario que se los obligue a declarar todas sus relaciones con abogados y clientes previos, porque los fiscales nacionales no vienen generalmente desde dentro del Ministerio Público, sino vienen desde fuera. O sea, no estoy diciendo que no hayan habido, pero obviamente es más problemático el caso del fiscal nacional Valencia, porque él venía de litigar privada particularmente. Entonces es importante saber, oiga, con quién estuvo, con quién estuvo, a quién representó, y etcétera, para que las personas puedan adoptar las decisiones que correspondan. Y segundo, yo creo que tendría que inhabilitarse en esta causa. O sea, él no debiera tomar ninguna decisión de ningún tipo en esta causa. Ahora, creo que lo está haciendo. Entiendo que no tiene injerencia, porque no puede además tener injerencia. Él no puede dar ninguna instrucción particular a los fiscales que llevan la causa. Pero también me preocupa lo que pasa con la fiscal regional, que también ha ido dando información no completa respecto a su relación con Hermosilla. Lorena Parra, dice usted. Claro, Lorena Parra, ¿no? Que dijo al principio que solamente había mandado un currículum, que eso era todo lo que había ocurrido, y después empieza a saberse, ¿no?, que incluso le pidió que hablara con ciertos ministros, que le agradecía todos los favores, o le agradecía por las gestiones realizadas. Entonces, como digo, y volviendo ahora quizás a Abbott, hay una cierta sensación de que esto de ejercer una función importante no tiene responsabilidades, que es simplemente ejercer el cargo y luego, ¿no es cierto?, lavarse las manos y decir, miren, esta no es mi responsabilidad. Yo ya he dicho que él pudo haber hecho muchas cosas después que se supo lo de la audiencia del caso Penta con Guerra. Yo no puedo creer, me resulta poco creíble que él no hubiera sabido muy bien, sobre todo de parte de su jefa de unidad anticorrupción, de que ahí hubo cosas irregulares. Me cuesta creerlo. Y él podría haber tomado decisiones de apartarlo, ¿no?, de esa causa. No lo hizo. Entonces, que él ahora se sorprenda y diga, ven, él no me quería tampoco, yo era un problema para él, eso tampoco es un empate, ¿no?, de responsabilidades, ¿no? Es decir, yo creo que él tiene su responsabilidad por muchas cosas que dijo o que omitió hacer. Uno de los delitos que se le imputan en la querella, que lo mencionaba al principio, lo hemos conversado, el cohecho reiterado. Solicitudes de beneficio a cambio de favores. Y Manuel Guerra, con una, a ver cómo decirlo, no lo voy a decir, no, con harta indignidad en la forma de hacerlo, se dedicó a pedir pega, favores de vuelta, una peguita por acá, se liberó un cupo en el Consejo de Defensa del Estado, a ver si queda un cupo en la San Sebastián, tengo que criar un hijo.
en el Ministerio Público estoy chato, quebré todos mis puentes con la entonces oposición, que era la Concertación del Frente Amplio. Entonces, mandando un correo, un WhatsApp masivo a fines del 2021-20, no me acuerdo cuál era, pidiendo pega. Y uno dice, voy a ocupar un lenguaje de los lolos, cringe. Da harto cringe mirarlo desde afuera. Pero el nivel de mocito, ocupando el concepto de Daniel Matamala que tenía, era de verdad como sorprendente el nivel como de bajeza que hay, de posición de, disculpe, patroncito, le podría pedir pega, que hace él, siendo una alta autoridad de lo que es el Ministerio Público. O sea, sorprende ver que gente que detenta poder, que tiene la capacidad de ver cómo se persiguen causas, ver cómo perseguir el delito, en realidad era es como relación inquilino-patrón. En esa línea, usted dice cohecho reiterado, se refiere a las muchas formas de pedir pega que hizo constantemente. Exacto. A lo largo del periodo, mientras él hacía esta ya famosa audiencia donde les daban clases de ética simplemente a los pentas. A ver, es importante explicar a la gente un tema técnico que he tratado de explicarlo de la manera más simple posible. Es que como está configurado el delito de cohecho en nuestro sistema, puede tener dos vertientes. Una es solicitar un beneficio indebido, ¿no? Al que no tiene ningún derecho, ¿no? Para infringir deberes del cargo. Eso significa que yo, ¿no es cierto?, estoy pidiendo algo para futuro, ¿no? O sea, estoy pidiendo algo para infringir de manera prospectiva mis deberes. Y la otra es que yo solicito un beneficio indebido de cualquier naturaleza por haber infringido los deberes del cargo, por haberlos infringido. Entonces, aquí lo que hay es, lo que estamos imputando es que este señor proactivamente, como servilmente, ¿no?, infringe los deberes del cargo y luego como que cobra, ¿no? Es decir, ya, bueno... servilmente era la palabra que estaba buscando. Servilmente, no arrastradamente, va y pide a cosas que, si ustedes lo piensan, yo que fui consejera del Consejo de Defensa del Estado, pedirle el cargo a Hermosilla que haga, bueno, lo que está pidiéndole es que interceda ante quien corresponda para que lo designen consejero del Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado está bajo la supervigilancia del presidente de la República, ¿no? Y quien designa a los consejeros es el presidente de la República. ¿Quién era el presidente de la República en ese momento? Piñera. Que eso es lo que le está pidiendo a Hermosilla, es influya usted sobre quienes tenga que influir, Chadwick o quien sea, para que me nombren consejero del Consejo de Defensa del Estado en reemplazo de María Eugenia Manó, que había renunciado al Consejo. Entonces, ese es un favor que además queda claro, ¿no?, que está usando, ¿no es cierto?, como, digamos, de manera indirecta, o haciendo ver de, bueno, al menos me merezco esto como favor, ¿no?, por todos los favores realizados. También plantea alta dirección pública, ¿no? Todo impresionante, que además quiera seguir en la función pública. Es algo que a mí me impacta todavía, ¿no?, que a pesar de todo él quisiera seguir en la función pública. Y como ya ve que no hay mucho, parece, agua en la piscina, va y plantea, bueno, por último en tu oficina con Chadwick, o sea, ya desesperado, mandó mensaje a todo el mundo. Y después la San Sebastián, que es donde finalmente recae con un muy buen sueldo a medio tiempo. Este tipo iba como mendigo, ya necesito, y obviamente hizo todo lo necesario para que se entendiera que él merecía, ¿no es cierto?, ser recompensado por todo lo que había hecho para ellos, para este grupo. Algo de recompensa tuvo porque apareció un auto de lujo que valía 80 millones y también un departamento en la playa, que también, él trabajó en la Municipalidad de la Florida. Y cuando llega Rodolfo Carter, le dice, oye, disculpa, no es que quiera meter, pero ¿cómo te compraste ese auto? O sea, incluso Rodolfo Carter, siendo de su sector, y que finalmente, tenía unos chats donde lo trataba muy mal, con insultos y denigraciones de alto calibre, incluso a personas de su sector les parecía extrañísimo el nivel y generaba suspicacia, porque
claro, lo que consiguió, porque lo consiguió una pega en la San Sebastián, Sí. pudo comprarse este auto de lujo, pudo comprarse este departamento, y después siguió teniendo cargos también ligados de alguna u otra forma a la función pública. Su última pega en la Florida, por ejemplo. Mira, lo que está claro que él, en sus ingresos mensuales, mientras estuvo en el Ministerio Público, fueron relativamente regulares. O sea, siempre aparentemente no tenía otra fuente de ingresos y por lo tanto él ganaba 6,5 millones y más o menos eso era lo que dan cuenta las aperturas de las cuentas bancarias. Y llamativamente sale y, ¿no es cierto?, se dispara, ¿no es cierto?, los ingresos que tiene. Y hay que decir claramente que aquí basta con que haya sido contratado en la Universidad de San Sebastián, donde estaba el señor Chadwick de decano de la Facultad de Derecho, para que uno pueda decir, bueno, aquí están todo, está claro los vínculos, y lo demás es algo que tenemos que investigar, porque no está tan claro que esos dineros provengan necesariamente de Hermosilla o de Chadwick. Eso es algo que hay muchas hipótesis, hay muchos dineros que provienen de la oficina del ex ministro de la Corte Suprema, señor Lamberto Cisterna, que es muy llamativo. Hay pagos realizados por el abogado Samuel Donoso, que ha dado alguna explicación y que hay que verificarla. Es decir, y están todas las demás contrataciones, o sea, que uno no se las explica cómo un señor que supuestamente tenía que entender qué es lo que eran los deberes de probidad, acepta, ¿no es cierto?, trabajar en la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente, ¿no? Invitado por el señor Torrealba, a quien era el alcalde de la comuna que estaba dentro de la competencia que él debía perseguir. Es decir, este señor realmente, no sé si... Nunca fue un fiscal. O sea, no, y que ya me estoy preguntando también a nivel de si tiene algún problema grave de distinguir qué es lo que es ético, qué es lo que es no, digno. es como estos villanos de Marvel o de DC, es como el Pingüino que actualmente está en Max. Es un operador que también es una disociación de la realidad y una psicología, usted dijo muy bien, la psiquiatría tiene que entrar ahí. Sí. Pero claramente tiene la ética y la lógica de un villano, como le digo, No, y contratado en Providencia para temas de probidad. No, sí es... Y después contratado por... O sea, realmente uno... bueno, yo no quiero decir de que esto no pueda estar extendido a otras personas. A mí lo que me preocupa, obviamente en este momento es tan evidente todo esto respecto a guerra que uno dice, bueno, aquí no hay mucho más que decir. Las palabras o los hechos hablan por sí mismos. A mí lo que me preocupa es que haya otros personajes dentro del Ministerio Público que actúen de la misma forma y que simplemente estén preocupados de que pueda también saberse algo de ellos y que no entiendan que esto es un caso que está arruinando, ¿no es cierto?, esta institución. Y que por lo tanto, si estuvieran haciendo algo similar, es necesario que enmienden su comportamiento, porque tienen que ser fiscales, no defensores de los imputados, sobre todo si son defensores con pico, ¿no es cierto?, como ocurre en este país, donde hay unos que tienen muy buenas defensas y otros que no la tienen. ¿Hay justicia en Chile? Hasta ahora la gente cree que no. Esperemos que esta causa en particular avance. Yo creo que si esta saliera bien, habría un poco luz de esperanza y esa luz nos la da Mariana Scorbit, no solo por esta querella en particular contra el ex fiscal Guerra junto a Mauricio Baza, sino también por la explicación que nos da y nos permite entender cómo funcionan las redes y los hilos del poder en nuestro país. María Inés Scorbit, abogada, ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, muchas gracias por acompañarnos en Tercer Turno. Gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos, no olviden suscribirse, activar la campana y todas esas cosas que diría, por cierto, el Rubius, Aaron Play y todos esos youtubers que a ustedes les gustan tanto. Cuídense mucho, nos vemos.